Bagua se encuentra en la región Amazonas, al norte de nuestro país, entre Cajamarca, San Martín y Loreto. Es un lugar muy hermoso en el que predomina una geografía de contrastes entre la escarpada cordillera de los Andes y densos y ricos bosques nubosos. Aquí se encuentra la famosa fortaleza de Cuélap y la hermosa catarata del Gocta. Desde tiempos preincas, esta zona es parte del territorio del pueblo Ahuajún y del pueblo Huampis. Ambos pueblos se caracterizan por ser un pueblo muy organizado y por ello participan en mesas de trabajo con diferentes instituciones para velar por que no se afecten sus derechos e intereses. En el año 2003, el gobierno del Perú y el de los Estados Unidos firmaron un acuerdo llamado Tratado de Libre Comercio TLC Perú-Estados Unidos, que permitiría mejorar el intercambio comercial, fomentar la inversión privada y consolidar el acceso a bienes y servicios. Esta iniciativa tuvo mucho respaldo de grupos políticos y también de un sector de la población y diversas instituciones, sobre todo empresariales. Por ello, el Congreso peruano lo ratificó en el año 2006 y comenzó a implementarse en el año 2009. Sin embargo, no todos los grupos sociales estuvieron de acuerdo. Ese mismo año, más de 2.000 indígenas Huampis y Ahuajún se reunieron en la zona de la Cordillera del Cóndor llamada Curva del Diablo, protestando por 2 decretos legislativos elaborados en el marco del Tratado de Libre Comercio y aprobados por el gobierno del presidente de entonces, Alan García. En uno de los decretos se decía que solo la mitad de la población de una comunidad nativa podía decidir vender o no el territorio comunal a terceros, como por ejemplo una empresa privada. Y en el otro se planteaba que podía haber una inversión extractiva, petrolera o minera, solo con la decisión del Estado, sin consultar a la población nativa o campesina. La población indígena consideró que esto atentaba contra las normas que protegían su derecho a decidir sobre el destino de sus territorios, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual el Perú firmó en 1993. Según los dirigentes indígenas, la poca atención que recibieron de parte de las autoridades competentes en diversos ministerios hizo que se tomara la decisión de bloquear la carretera. Diversos medios de comunicación fueron a cubrir este hecho, y estas fueron algunas de las imágenes que comenzaron a recibirse en diversos puntos del país, muchos de ellos alejados como Lima. Si una persona no conoce la historia y la realidad de los pueblos amazónicos, ¿qué idea crees que se forme de la población indígena? ¿Y de los policías? ¿Y de las autoridades del gobierno? ¿Y del conflicto en sí mismo, sus causas y consecuencias? ¿Qué te hace pensar a ti? ¿Recuerdas lo que dijimos en el módulo 1 sobre los estereotipos y los prejuicios? Estereotipo: imagen o idea que se le atribuye a una persona o a un grupo. Es una generalización mediante la cual construimos la percepción que tendremos de ese grupo o persona sin que haya un juicio o experiencia propia. Prejuicio: conjunto de creencias de carácter negativo atribuido a una persona antes de conocerla. Son ideas arbitrarias que se emiten anticipadamente, prejuicio, sin tener la información suficiente. Para resolver un conflicto no solo importan las acciones de los involucrados, sino también lo que se dice de cada uno de ellos. Esto lo pudimos ver en el caso de Bagua. Mira lo que dice Óscar Espinosa, reconocido investigador de las culturas amazónicas. Durante las movilizaciones indígenas, los medios de comunicación, las autoridades del gobierno y distintas personas han expresado sus diversas percepciones sobre los indígenas. Estas opiniones corresponden, en su mayoría, a 2 prejuicios básicos en torno a los indígenas, que son primitivos, salvajes, opuestos al desarrollo y a la modernidad, o bien que son ignorantes, ingenuos o incapaces, y por lo tanto, fácilmente manipulables. Por supuesto, también se han expresado visiones más realistas. En muy pocas ocasiones se ha optado por escuchar directamente la palabra de los indígenas, y cuando se ha hecho, no se les ha creído o tomado en serio, volviendo los calificativos anteriores de salvajes irracionales y opuestos al progreso, o bien por ser ignorantes y estar manipulados por terceras personas. En ese mismo texto, Espinosa recuerda una historia interesante relacionada a la guerra con el Ecuador y la compara con lo que pasó en el conflicto entre el gobierno y las 2 comunidades amazónicas.
Durante los últimos conflictos armados que tuvieron como escenario la Cordillera del Cóndor entre 1981 y 1995, los Aguajún y Huampis sirvieron al país como guías y como soldados. Los medios de comunicación nacional, y en especial la televisión, mostraron a los indígenas de la región guiando a los soldados por el bosque o formando frente a la bandera y cantando el himno nacional en idioma aguajún. La manera de diferenciarlos del resto de soldados era por ciertos rasgos externos, como las coronas de plumas de tucán o gorros hechos de piel, pero al mismo tiempo se podían apreciar signos de la peruanidad, la bandera o el himno nacional. Cuando se agudiza el conflicto en el año 2009, los grandes medios no cubrieron el paro desde sus inicios, sino que cuando comenzaron a hacerlo, la imagen que se comenzó a propalar de los aguajún no era ya la de los patriotas guiando a los soldados por las enmarañadas selvas de la Cordillera del Cóndor, sino la de los fieros y salvajes que impiden el orden y el progreso. Esta perspectiva, además, reproduce y legitima estereotipos históricamente racistas, lo que lleva a considerar que los estilos de vida de los pueblos indígenas u originarios tienen un carácter de inferioridad. Solo basta recordar los tristes y lamentables episodios de la explotación del caucho en la Amazonía. Asimismo, ha habido aspectos que nunca han llegado a los medios de comunicación. Por ejemplo, escenas en las que se podría haber visto las asambleas de los indígenas tomando la decisión de movilizarse o ya iniciada la protesta, la forma en que los indígenas se organizaban para atender a las familias que se habían movilizado hasta los lugares de concentración previamente acordados, o cómo se organizaban para conseguir los alimentos, etc. Y este tipo de silencios y de ausencias han llevado a muchos peruanos a cuestionar la autenticidad de la lucha indígena y a creer en la teoría de la conspiración externa. Mostrar aspectos intencionalmente parciales de la realidad de un grupo humano para desmerecerlos, desvalorarlos o desconocer sus derechos puede hacer mucho daño a las minorías, especialmente porque no suelen tener acceso a los medios de comunicación. Por eso es importante mantener una actitud crítica y consciente de cómo se muestra o representa a los distintos grupos étnico-culturales que cohabitan en nuestro país. Es importante analizar, por ejemplo, en este caso, cómo se representaron estas protestas. ¿Cómo aparecen quienes protestan? ¿Cómo aparecen quienes no están de acuerdo con las protestas? ¿Aparecen otros puntos de vista? ¿Quién tiene más tiempo o espacio en los medios de comunicación para exponer sus planteamientos? ¿Hay equidad entre todas las partes involucradas? El tratamiento periodístico nos ayuda a entender bien qué es lo que está pasando.